Hola a todos, bienvenidos aquí a Garaje Lonsista y estamos con Adri Fernández Motor, que además acaba de abrir un perfil de YouTube hace poco también, un canal, así que le doy la oportunidad de presentarse. Me complace anunciar que hoy estamos con un crack. Este canal va a lograr Adri Fernández Motor. Habla de coche en internet, a la indicarera bien. Sabe de NASCAR y F3, Macao y la Fórmula 4. Pueblo, West, Daytona, GT, su ídolo más virado. Nada, no todo más virado. Nada, no todo más virado. Nada, yeah. Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal? Hola a todos. Gracias por haberme invitado a tu espacio, vuestro espacio aquí virtual para hablar de carreritas, que siempre es bueno, nunca son suficientes, siempre faltan. Aunque haya un millón, siempre faltan. Y nada, pues aquí para pasar un ratito hablando de cochecicos que dan vueltas, que eso es lo que siempre nos gusta. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Quién es Adri? Bueno, pues yo me dedico al periodismo de competición, de carreras, desde hace más de 10 años, con la tontería. Empecé a escribir por hobby en 2012, cuando mi rumbo académico iba hacia otro lado, y digamos que descubrí que era algo que podía hacer, que me gustaba hacer, independientemente de que fuera mejor o peor, y a partir de ahí fue tirando del hilo, empecé a escribir de lo que me gustaba escribir en aquel momento, que era Fórmula 1, luego aquella afición se expandió a las competiciones inferiores porque nunca encontraba la información que me gustaba encontrar por aquel entonces de GP2 y GP3, y con ello me dediqué también a hacerlo primero en mi blog, luego en webs, que las que poco a poco tuve el honor de ir colaborando y que tuvieron el permiso de dejarme entrar en su casa descalzo a escribir. Y bueno, pues eso se ha ido expandiendo a colaboraciones, a participaciones en programas, en podcasts, algún que otro gig en televisión, alguna narración de carreras. En la actualidad me dedico a escribir de la categoría que posiblemente más me apasiona, posiblemente a la por encima de la Fórmula 1, que es IndyCar, en Motor.es, donde también escribo de Fórmula 1. En el pasado he escrito también de otras competiciones menores. De hecho, me gusta seguir competiciones menores de todo tipo y procuro estar pendiente de todo ello. Y aparte de todo eso, pues tengo otras ocupaciones también. Soy jefe de prensa de un campeonato en España, la Copa Racer. También trabajo en conceptos de campeonatos de rally, donde estoy empezando a expandir un poco mis horizontes. En general, digamos que tengo diferentes ocupaciones, pero lo principal por lo que soy conocido en redes por mi labor periodística es esencialmente lo que está vinculado con los monoplazas, específicamente Fórmula 1 e IndyCar, de lo que hablo no solo en los medios que he mencionado, sino también tengo mi propio canal de Twitch, donde he empezado también a subir alguna cosilla a YouTube, y bueno, pues poco a poco creo que me gusta que haya más comunidad en ese sentido, siempre es bueno que haya más gente interesada por este tipo de competiciones, y bueno, como decía, nunca son suficientes, siempre es bueno tener a más gente para conversar de estas cosas, y también para generar afición hacia el mundo de la Fórmula 1, y en general del motor, que no solo tiene que ser exclusivo de la Fórmula 1. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Cuanto más gente haya mejor. Y tengo que decirte una cosa, estás completamente explotado, haces una barbaridad de cosas. Bueno, digamos que en el mundo del periodismo es bueno estar activo, y es bueno hacer cosas, y es bueno no ser un one trick pony. Y eso es algo de lo que me di cuenta hace ya bastante tiempo. Y digamos que, aunque el que mucho abarca poco aprieta, que esto es muy cierto, hay que saber qué tienes que abarcar y en qué puedes apretar, ¿no? Y en ese sentido creo que tengo una cartera de ocupaciones, tengo la suerte de tener una serie de ocupaciones bastante buenas para 2024, que están bastante bien. Y bueno, pues que de vez en cuando siga habiendo gente que quiere contar con lo que yo tenga que decir. Que como si alguna vez me considerara yo algo relevante eso, pues alguna vez hay gente que dice, oye, pues ¿qué opinas de esto? Y yo pues aporto mi opinión, que no deja de ser mi opinión, soy uno más, pero al menos me gusta que la opinión que yo tenga fundamentarla un poco en base a lo que yo creo que... cómo me gusta ver las carreras, cómo me gusta verlas y cómo me gusta contarlas también. Pues si te parece, pasamos un poquito a hablar de lo que es la IndyCar, que me dijiste que en estos momentos es tu categoría favorita, incluso más que la Fórmula 1. Y me comentas si crees que la Fórmula 1 está empezando a perder algo ante la IndyCar. Y también quería meterte por ahí el WEC, pero obviamente no es comparable porque creo que el espectáculo de la Indy en estos momentos es bastante superior. A ver, es que ser mejor que la Fórmula 1 en producto en pista ahora mismo no es difícil tampoco, ¿eh? O sea, No, ahora en estos mismo momentos está en un momento complicado. A ver,
Es cierto que la Fórmula 1 es lo que ha sido siempre la Fórmula 1, que ha tenido más temporadas malas que buenas. Esto es parte de su gen. Al fin y al cabo es un campeonato de coches en el que compiten vehículos más que pilotos. Y eso implica que haya más temporadas en las que alguien arrasa que temporadas en las que no. Hemos tenido, yo creo, demasiados años buenos en la primera década del siglo XXI, sí, que ha influido negativamente en lo que ha venido después, ¿no? Y en parte, pues eso, la Fórmula 1 ha tomado determinadas decisiones en los últimos 15 años que estaban pensadas para contribuir, y yo creo que han tenido mucho efecto boomerang hacia lo contrario, ¿no? Más allá de otras cosas obligatorias por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que IndyCar como competición es algo que tiene un componente de mayor espectáculo en pista por cómo está conceptualizado hoy en día la IndyCar. Estamos hablando de una competición en la que todos los equipos usan el mismo coche, que es un coche además que llevan utilizando desde hace bastantes años, y que por lo tanto digamos que aunque hay equipos mejores que otros, con más recursos, con mejores ingenieros, con mejores setups y con mejores pilotos, y eso también se nota en pista, digamos que hay más margen para la sorpresa, para el espectáculo, para mantenerte entretenido durante el tiempo que dura la carrera, pero yo creo que principalmente por conceptualización de la categoría, ¿no? De hecho, si tú rascas un poco en lo que son los fans acérrimos de IndyCar, existe más descontento que contento hoy en día, porque hay una serie de decisiones que se han tomado en el campeonato en los últimos, diría los últimos 15 años, pero más específicamente los últimos 5 años, que digamos que mucha gente que está muy descontenta, ¿no? Si lo comparas con el transatlántico que es en Estados Unidos, la NASCAR, por ejemplo. Pero IndyCar es una competición que yo creo que precisamente tiene una mezcla muy buena para el aficionado europeo, que es utilizar la competición de monoplazas, equilibrarlo un poco, sigue siendo monoplazas rápidos, siguen siendo monoplazas muy difíciles, y llevarlo a lo que existe por completo en el mundo americano, que son urbanos, circuitos permanentes y óvalos de diferente tipo, con esa joya máxima que son las 500 millas de Indianápolis. La presencia de Palou y sobre todo la presencia victoriosa de Palou creo que también ha contribuido mucho en ello, porque éramos bastantes menos en la época en la que Oriol Servià estaba intentando mantenerse en parrilla, y ciertamente yo creo que el nivel es mejor que casi ninguna otra época, quitando la primera mitad de los 90, que es aquella época en la que podías encontrar en pista a Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti y otros tantos. Entonces, creo que es una competición que hay que disfrutarla por lo que es. Creo que la Fórmula 1 también hay que disfrutarla por lo que es, a pesar de que no esté dando últimamente tampoco muchos argumentos para degustarla, ¿no? Es un poco como... Es como si te dicen, no, toma este champán que está muy bueno, y es un champán que tiene como un regusto un poco amargo. No, sí, está muy bueno, pero... ¿sabes? Sí, te entiendo. Yo es que también creo que un poquito la IndyCar tiene el problema ese de que los estadounidenses son muy suyos y no van a hacer el esfuerzo por intentar expandirse hacia Europa. Ese esfuerzo que sí que hizo la Fórmula 1 por expandirse hacia Estados Unidos, y que de hecho vamos a hacer 55 Correcto. Carreras en Estados Unidos el próximo año. Correcto, sí. Hay una cuestión... Es difícil de explicar para la gente que ha llegado reciente a la IndyCar, pero digamos que hay una serie de sucesos históricos que son los que determinan la postura de la reticencia a abrirse hacia afuera, que es lo que ocurrió con la versión anterior de IndyCar que existía, porque esto es algo que se ha hablado muchas veces, pero bueno, entre los 90 y los 2000 hubo 2 categorías de IndyCar compitiendo entre sí. Las dos se hicieron mucho daño en una guerra mutua, que es lo que permitió que NASCAR y Fórmula 1 ganaran mucho terreno eventualmente, y que dejaron, cuando se volvieron a unificar en 2008, una competición que necesitó mucho tiempo para recuperar lo que había sido en los 90 y en los 80. Y una de esas 2 competiciones, la más fuerte, es una competición que se arruinó, digamos, de éxito, en gran medida por tomar decisiones para intentar competir contra la Fórmula 1, una de las cuales precisamente fue expandirse a Europa. Hicieron carreras en Alemania, hicieron carreras en Países Bajos, hicieron carreras en Reino Unido, pocas, pero las hicieron. Aquello fue muy caro, costó mucho dinero, supuso muchas pérdidas, sumado a otra serie de malas decisiones que llevó eventualmente a esa rama de IndyCar que se llamaba kart a la eventual bancarrota. Entonces los actuales propietarios, digamos que lo que quieren es asentar el producto en Estados Unidos, conseguir más espectadores en Estados Unidos, más relevancia, más dinero, mantener que todos los equipos se mantengan económicamente en buenas condiciones antes de asumir viajes internacionales. Que es cierto que quizás han sido muy conservadores en los últimos años con esto, porque ha habido oportunidades de salir fuera que no se han aprovechado, pero digamos que hay una reticencia, digamos que viene en parte de complejos del pasado, más allá de hecho evidentemente de que sí, siempre hay un concepto de mirar con reojo a lo de fuera, pero yo creo que el motorsport americano, precisamente con la invasión hasta cierto punto
en el mercado americano de la Fórmula 1, yo creo que son más conscientes ahora de que es bueno abrir fronteras, que es bueno dejarse ver en otros territorios, porque siempre que tienes fans pagando y fans en buenas cantidades pagando y repercusión, eso siempre es dinero que viene desde otras perspectivas, contratos de tele, más pilotos interesados, más marcas interesadas, al final todo repercute, ¿no? Y creo que es una medida que evidentemente tiene mucho que ver con hasta qué punto se puede permitir una competición expandirse hacia afuera. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que IndyCar debería celebrar quizá alguna carrera en Europa, posiblemente, ¿por qué no? Pero creo que tardaremos un tiempo en ver algo así, la verdad. Sí, y de hecho a mí no me extrañaría que incluso por dinero se fuesen antes a países como Arabia, como Qatar, que fuesen ellos poniendo dinero los que acaben llevándolos ahí. No me extrañaría nada. No lo descartes, no lo descartes. Si les llega una ofertita maja, te digo yo que la cogen, pero vamos, hacen con las dos manos así. Sí, sí. De hecho, este fin de semana IndyCar va a competir va a hacer una prueba no puntuable para el campeonato en un circuito privado en California, que está financiada principalmente por los propietarios de este circuito, que es una especie de complejo residencial enorme que rodea un circuito privado. Y esa gente está pagando para tener esa exposición, para que vayan a correr los IndyCar allí. Y ya te digo yo que si viene un jeque saudí con 10 millones debajo del brazo, el primer vuelo, para mañana por la mañana. No, a ver, al final es normal, pero lo que me sorprende también del IndyCar es que además de las pruebas normales, de las pruebas puntuables, que creo que tuvo la primera en San Petersburgo, el de Estados Unidos, no el de Rusia, Correcto. que se nos da Sí, exacto. Es muy importante que más de uno se ha equivocado y se sigue equivocando con los años, sí. No, es normal, es normal. Yo al principio también pensaba que era en Rusia. Sí, es que a ver, es que no es algo que digas, ¿no? San Petersburgo. ¿Cómo que San Petersburgo? No, me falla algo, no, sí, la gente no sabe que hay. De hecho, precisamente en la prensa española de Indy tendemos a utilizar la variante angloparlante Saint Petersburg para intentar reducir esa confusión. Porque si dice San Petersburgo, todo el mundo piensa en esa San Petersburgo y no es el caso. Ya. No, es que yo también creo que decías. También ayuda esa confusión a llamar más la atención, incluso. Puede ser. No, pero eso, que la primera prueba puntuable se hizo hace 2 semanas, creo que fue, ¿no? Sí, 2 semanas. Y hay un mes hasta la siguiente carrera. Me choca bastante que haya esas pruebas puntuables en el medio, no puntuables en el medio. Sí. A ver, esto también es otra de las quejas recurrentes de los últimos años de IndyCar. El problema es que la mayoría de circuitos que quieren tener carreras de IndyCar tienen una ubicación geográfica que hace que las carreras sean muy buenas a partir de abril, pero no mucho antes de abril. Es decir, en el medio oeste, que es donde más popular es, los inviernos son bastante crudos. Entonces es muy difícil irte a Ohio, a Michigan, a estos sitios en marzo. Y esto es un problema porque tienes que buscar estados sureños para competir. Saint Petersburg está en Florida, por ejemplo. La siguiente ronda, que es Long Beach, está en California. Había más recintos de este estilo. El problema es que han ido saliendo del calendario por diferentes motivos. Por falta de asistencia, por desacuerdo con los promotores, por conflictos con fechas de NASCAR, que este es el caso más reciente que ha generado ese gap. En condiciones normales habría una carrera en el óvalo de Texas el 7 de abril. No la va a haber porque NASCAR movió la fecha del óvalo de Texas hacia abril. La carrera de NASCAR le da mucho más dinero al óvalo de Texas que la de IndyCar y por lo tanto se decidió priorizar una sobre la otra. De ahí que esa fecha desapareciera porque no querían tener dos tan juntas. Y entonces se ha intentado apañar de alguna forma porque no ha habido tiempo para encontrar otro circuito que estuviera entre medias de ellas dos. Y ahí es donde se ha encontrado la solución de este evento / test, porque va a haber un test justo antes de la actividad competitiva en el circuito privado de Termal. Pero sí, es una queja de hace ya bastantes años el hecho de que faltan carreras al inicio de temporada. Luego llega mayo y tienes 3-4 meses en los que hay carreras cada semana o como mucho cada 2 semanas y hay eventos dobles en algún que otro caso. Entonces es un desequilibrio que sí, es una queja perenne. Pero bueno, a ver, de lo que le va a importar también a muchísima gente. De la parrilla aquí conocemos básicamente a Palou. Yo creo que a Herta también se le conoce por el rollo que hubo de intentar meterlo en Alfa Tauri el año pasado. Incluso a Ward por ser mexicano. Y yo te diría que a New Garden por llevar ahí una barbaridad de años. Pero de la parrilla de IndyCar, ¿a quién me destacarías tú? ¿Y qué nivel dirías que hay con respecto a la Fórmula 1? Hay un nombre que es el GOAT, al menos el GOAT moderno,
que es Scott Dixon. Sí. Estamos hablando de un piloto contemporáneo de Alonso, es decir, un piloto que llegó a ser profesional en 2001. De hecho, creo que es solo un año más mayor que Alonso, que ganó una carrera en su primer año, en lo que era su cuarta carrera, creo recordar, y creo que era la primera que hacía en óvalo, con la misma estrategia que 20 años después le ha seguido funcionando, que es un ahorro mágico de gasolina que nadie sabe de dónde viene, nadie lo entiende, pero es capaz de llevar un tanque de gasolina 6-7 vueltas más allá que ningún otro piloto, y lo ha hecho en equipos distintos esto. Es un piloto que lleva ganando títulos ganó el primero en 2003, el sexto y último lo ha ganado en 2020. Es muy difícil hacer lo que ha hecho él, que es ganar a lo largo de tantos años, con diferentes chasis, en circuitos tan distintos, contra competidores tan diferentes, y aún a día de hoy seguir siendo competitivo, porque hablamos de que viene de ser subcampeón con 43 años. Entonces, es un piloto que lo único que le impide ser considerado aún más de lo que es el hecho de que solo ha ganado una vez la Indy 500, mientras que hay competidores que sí la han ganado en más ocasiones. Pero sí, diría que es la referencia a la que todos aspiran, ¿no? De hecho, Palou es un piloto que digamos, en su presencia en Ganassi, fue capaz de absorber muchos de los conceptos que hacen a Dixon un piloto tan completo. Hay gente que dicen que Palou es como una versión más joven y ligeramente mejorada de lo que puede ser hoy en día Dixon, en ese sentido. Luego el futuro dirá si hasta qué punto su carrera se puede comparar positiva o negativamente, ¿no? Pero sí, diría que Dixon es la referencia histórica en la parrilla actual. También tienes a Newgarden, que es un bicampeón y el actual ganador de la Indy 500. Por decirte más gente, evidentemente mencionas a Colton Herta, que es, digamos, la referencia en velocidad de Andretti Autosport, y es un piloto al que solo le ha faltado todavía pelear un campeonato en condiciones, como sí ha hecho, por ejemplo, anteriormente Alexander Rossi, que ahora es uno de los pilotos de McLaren, Pato Ward, que también peleó el campeonato de 2021 y es la punta de lanza de McLaren, Will Power, que estamos hablando del piloto que es el récordman histórico de poles, algo que tiene mucho mérito porque, por ejemplo, el récord de victorias lleva como 40 años sin batirse, ni el de poles, ni de tal, pero ni el de podios, mejor dicho, pero el de poles lo batió Power. Es un piloto que en su prime, en 2010, 2011, 2012, era un piloto que si lo ponías en un Fórmula 1 posiblemente podía estar peleándote por primeras filas constantemente, y esto no es ninguna exageración, y la gente que seguía la IndyCar por entonces la testigua, y una IndyCar que tenía menos nivel que hoy en día. Y aún a día de hoy, a pesar de la veteranía que tiene, es un piloto regular y que hace 2 años fue campeón, ya también con más de 40 años. En general hay un nivel bastante medio, bastante elevado. Evidentemente las estrellas como tal se concentran en los 4 equipos más poderosos, que son Ganassi, Penske, Andretti y McLaren, pero te diría que esos son los nombres propios, ¿no? Evidentemente hay mucha gente de la Fórmula 1 a la que le suenan mucho los nombres de Herta y de Ward, porque han estado vinculados recientemente a equipos de Fórmula 1, han hecho libres, han hecho tests, y son parte de esa ola joven. De hecho, Herta y Ward vinieron de la misma generación de Indy Lights, que tiene mucha gracia, de hecho, porque en aquella Indy Lights, que es el campeonato inmediatamente inferior a IndyCar, había 7 coches. Era una categoría con muy poco tamaño de pilotos, y 2 de ellos eran ellos 2. Ya esa categoría tiene 22 pilotos. Es una cosa completamente distinta, pero por responder brevemente a tu pregunta, esos son los nombres que yo diría que son los más... los que marcan la referencia, ¿no? Dixon, Newgarden, Power, evidentemente Palou. Y te diría que por talento, por cerrar rápidamente esto porque me estoy alargando un montón, McLaughlin, que es el tercero en discordia de Penske, fue el piloto que más puntos sumó el año pasado de los pilotos de Penske. Es un hombre que venía de los Supercars de Australia, que es un coche completamente distinto, es un turismo pesado y gordo, de ser arrasador en esa categoría, posiblemente top 10 mejores pilotos del mundo en esos años. Y en IndyCar se ha adaptado a una velocidad tremenda. O sea, es un talento puro natural como hay muy pocos. Entonces, si tú lo comparas con el nivel de la Fórmula 1, posiblemente hay 7, 8 pilotos que perfectamente podrían estar en un coche de Fórmula 1 haciendo una buena labor. Yo creo que sí, la verdad. Sí. No, a ver, yo creo que también por ahí no conozco tanto, pero sí que supongo que Palou haría una grandísima labor, que Dixon también. Pero yo creo que de todo lo que dijiste, lo que más me llama la atención y más me hace hacer clic fue como que McLaren es uno de los equipos grandes del IndyCar, porque yo tengo el recuerdo de cuando Alonso fue a correr la Indy con McLaren, que salió la noticia de que no habían comprado ni el volante y tuvo que decir Zak Brown que había que comprar el volante. Sí, es que lo de McLaren en 2019 fue una cosa muy, muy burda, porque lo hicieron muy mal. Lo plantearon horriblemente mal, subestimaron muchísimo lo que hacía falta, el tiempo que hacía falta para prepararlo, pensaron que con la inercia de ser equipo de Fórmula 1 les valía, y se comieron la humillación que se merecían, que es que viniera un equipo recién formado de los óvalos de tierra,
y les mandase a la eliminación del domingo, y que el domingo un equipo que solo hacía esa carrera con un piloto que solo había firmado 3 carreras y que había destrozado su coche principal y que estaba corriendo con un coche reconstruido, les echara de la carrera. O sea, esa es la clase de humillación que se merecía McLaren por lo mal que lo hicieron. Todo lo que podía salir mal lo hicieron mal. No contribuyó al accidente de Alonso, evidentemente, pero es que era algo que estaba predestinado a salir mal por cómo se planteó. Y a partir de ahí ellos cambiaron de enfoque. Ellos lo que hicieron a partir de entonces fue coger y comprar un equipo existente, que era el equipo de Sam Schmidt, que era un equipo pues de zona media alta, que aspiraba a veces a victorias, que tenía el típico P8, P7 en el campeonato de vez en cuando. Pues esa estructura la fueron adquiriendo poco a poco, invirtieron en esa estructura, han invertido en mejorar las instalaciones y han construido un equipo que posiblemente ya es capaz de pelear campeonatos, aunque el año pasado, por ejemplo, terminaron sin victorias, lo cual para Zak Brown fue una enorme decepción, especialmente porque consiguieron como 7-8 segundos puestos, pero es un equipo que está preparado para dar ese último paso y pelear el campeonato, ¿no? De hecho, Pato O'Ward tiene que terminar segundo en St. Petersburg, la primera carrera, que es el mismo resultado que consiguió el año pasado. A solo les falta consolidarlo y con ello pues estarán allí peleando sin duda. Pero vamos, o sea, creo que aprendieron mucho de las lecciones de aquella época. Hay que tener en cuenta que Zak Brown empezó siendo piloto en Estados Unidos, antes de meterse en esos mundillos del marketing donde ha sido un pionero y que ha llevado a McLaren a ser lo que es hoy en día a nivel de marketing. Y él tenía esa ambición de estar en IndyCar con un equipo propio y a través de McLaren consiguió convertir esa ambición y ahora solo le falta rematarlo con o el campeonato o la Indy 500, que de las dos ya han estado cerca. No, sí, y yo creo que tarde o temprano acabará cayendo porque están ahí. Entonces, tiene que pasar. De los pilotos que quizás tienen opciones de subir a Fórmula 1, no de subir, no quiero hablar de subir, de pasar a Fórmula 1 en algún momento, porque Palou creo que ya dejó claro bastantes veces que tiene intención de pasar a Fórmula 1, que le gustaría llegar hasta la Fórmula 1 alguna vez. Entonces, ¿tú crees que esta de la IndyCar es la única vía, además de la vía única de F1, F2, F3, que vamos a tener en el futuro para ver nuevos pilotos en Fórmula 1? Lo digo porque antes veíamos a pilotos llegar desde distintas categorías. Llegar desde la Superfórmula, llegar desde cualquier otro sitio. Pero en estos momentos yo creo que estamos dejándonos una vía única. F1 a través de F2 y F3. Y eso es lo que ha conseguido FIA de forma total y absolutamente voluntaria, por instancias de FOM, a través de su sistema de superlicencias, que premia muchísimo estar en Fórmula 2 top 3. Tiene automáticamente puntos de superlicencia, sin contar los que has ido acumulando. Es decir, normalmente te basta hasta con un top 5. Entonces, eso es algo que es, digamos, tiene un gran efecto. Sumado al hecho de que cada vez hay más equipos de Fórmula 1 que tienen sus academias, permeando desde niveles más bajos, van subiendo a sus pilotos, que eso está muy bien, sobre todo para la gente con talento. Aunque yo preferiría que no hubiera pilotos con recursos que acaban tirando de esas academias sin necesitarlo, porque ha habido muchos casos de esto. Por ejemplo, Lando Norris ha sido uno de ellos, que talento tenía, dinero también, y no necesitaba una academia. Y la cuestión es que eso ha ahogado mucho otras vías. Es decir, fue esa misma construcción del sistema de superlicencia lo que eliminó la Fórmula Renault 3.5, que es la categoría de la que salieron muchos pilotos de Fórmula 1 también directamente. Es la vía que ha eliminado cualquier opción de que venga gente desde Fórmula 3, cosa que hizo Verstappen en su momento y otros muchos antes que él, con otras circunstancias. Y es la vía que también mató un poco el camino de IndyCar, que desde IndyCar en su momento llegaron Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Sebastián Bourdais, Michael Andretti y otros muchos pilotos. Les fue mejor o peor dependiendo de la circunstancia, pero esa vía también existía. Se secó en su tiempo por el estado de guerra civil que tenían las competiciones de motor americanas en su momento, y ahora el problema es que han evolucionado en direcciones tan relativamente distintas, y existe esa percepción de que el campeonato no es algo válido o que no te prepara, que hace que los equipos sean mucho más reticentes. Si hablamos de talento como tal, yo lo tengo dicho, si hay 7 o 8 que por talento se podrían adaptar a pilotar bien un Fórmula 1. No pilotarlo solamente, porque hay mucha gente que está en Fórmula 1 que pilota bien, o sea, que pilota. Pero para dar un buen rendimiento, 7 y 8 seguramente podrían. Y Palou está en esa lista, y O'Ward está en esa lista, y Herta está en esa lista. De hecho, precisamente el hecho de que Herta fuera tan postulado es por el hecho de que es un piloto que, sin haber tenido resultados en la general tan altos, esto se debe al hecho de que no es bueno en óvalos. No ha tenido resultados en óvalos, no tiene ni un podio en óvalos Herta, y es un piloto que ha ganado como 7 o 8 carreras.
O sea, es en circuito donde Herta ha dejado su marca en qualis espectaculares y en carreras espectaculares. Y por su juventud y por el hecho de que estuvo también en fórmulas europeas en su momento, era un perfil apropiado. Te diría que más incluso que Howard, que sí que necesitaría pulir un poquito más ciertos defectos. Palou, que quizás es un clasificador consistente, pero no un clasificador de la última décima, que eso es algo que se mira mucho en Fórmula 1. Pero sí, o sea, yo creo que es algo que para que hubiera... A la Indy en general no le conviene convertirse en una plataforma hacia la Fórmula 1, porque entonces pierdes a tus estrellas. Lo que pasó en su momento, perdiendo a Montoya, a Villeneuve, a Zanardi, etc. No estaría mal que alguno fuera y probara y se demostrara que en efecto los pilotos tienen el nivel que le seguían dando en la época, porque no olvidemos que mucha de esta gente iba por equipos que habían ganado el Mundial o que estaban peleando el Mundial, y Palou perfectamente bien podría. Ya está complicado, porque yo creo que él vio que su gran opción era una relativa engañifa, hasta el punto de que se ha metido en este lío judicial con McLaren, por el cual seguramente tendrá que palmar una cantidad de pasta importante por romper el contrato de forma unilateral. Digamos que eso es algo que él ha visto que, bueno, pues no compensaba tener que estar a la espera de que un equipo que tiene dos talentos tan jóvenes, tan brillantes y tan a corto medio plazo, fuera a darte una oportunidad en ese sentido. Así que de momento está complicado que venga nadie desde India a Fórmula 1, salvo que en algún momento se apruebe lo de Andretti. Si eso ocurre, y si Colton Herta tiene conseguidos los puntos de superlicencia para entonces, yo entiendo que Colton Herta va a pilotar en Fórmula 1. Pero claro, no sabemos si van a aprobar Andretti, ni para cuándo, entonces es hablar por hablar. Sí, porque además, visto lo reticentes que son los equipos de Fórmula 1, sobre todo, que creo que es más cosa de ellos que de la FIA incluso, porque creo que están un poquito mano atados desde la FIA. Al final los equipos no quieren repartir el pastel y no le dejan entrar a Andretti. Entonces va a ser complicado. Sí, yo creo que la FIA tiene más poder de toma de decisiones en este asunto de lo que la gente cree. Porque no olvidemos que el campeonato sigue siendo suyo. Que lo que FOM / Liberty Media ha pagado y tiene en su poder son los derechos comerciales. Es decir, FIA por poder podría meter 4 equipos más si ellos quieren. Otra cosa es que FOM les pague, que eso no tiene por qué ocurrir. Y de hecho una de las avenidas que se habían comentado las últimas semanas o meses era el hecho de, bueno, pues FIA permite competir a Andretti pero no reciben dinero de FOM, lo cual es una putada porque no te llevas dinero de teles, no te llevas dinero de los promotores de los eventos, no cobras, gastas y gastas y gastas. Por poder puede darse ese caso y eventualmente Andretti llegar a un acuerdo separado con FOM, pero evidentemente Andretti quiere entrar percibiendo una cantidad justa por su participación. Y ahí es donde el resto de equipos no quieren compartir. No quieren compartir porque han puesto un montón de excusas, pero todas ellas se pueden resumir en no nos parece suficiente lo que ganamos, queremos ganar más, como para encima tener que diluirlo con un equipo 11, por mucho que ese equipo 11 nos dé 20 millones. Porque recordemos que la tasa de dilución actual para entrar, la que firmaron los equipos en 2020 en el Acuerdo de la Concordia, la que ellos mismos acordaron, está en 200 millones. Le tocaría 20 a cada uno. Bueno, pero ellos quieren que sean 800 millones. O sea, ellos quieren que sean 80 millones por equipo. Para compensar lo que hoy en día cuesta, según ellos, comprar un equipo de Fórmula 1. Que no hay un dato, digamos, objetivo para regularizar eso, porque nadie ha comprado un equipo por 1.000 millones. Hoy en día. Solo tenemos lo de Audi con Sauber y eso es muy relativo. Entonces, ya te digo, hay mucha avaricia con este tema. Mucha. Sí. Y al final yo creo que podremos descubrirlo incluso porque si no le dan la oportunidad, oye, Renault está un poquito en la cuerda floja, el grupo Renault, Alpine, no sé si al final van a ser ellos unos de los candidatos a vender o se van a ver un poquito obligados en Andretti a comprar un equipo. A Haas es que cada vez siempre lo veo un poco en la cuerda floja, pero es que no tienen pinta de querer vender porque está siendo el equipo rentable. Y a Andretti no le van a vender ni las pinzas del coche. O sea, Jim Haas no se lleva nada con Michael Andretti. O sea, antes se lo vende al primer jeque nigeriano que aparezca por la puerta diciendo te he enviado un mail que a Michael Andretti. O sea que en ese sentido Haas no va a ser. Si fuera sería Alpine. Pero es que Alpine tampoco va a vender. Es que llevamos con esta charla de que Alpine va a vender durante 18 meses y no hay nada que haya hecho Alpine a día de hoy que haga pensar que van a vender. Porque si tú vendes, no haces los cambios que está haciendo Alpine. No tomas las decisiones que estás tomando de descabezar gente y contratar gente nueva.
dejas a los que estás, terminas el proyecto, terminas sus contratos, no les pagas finiquitos, que eso cuesta dinero, y vendes. Eso es lo que sería si tú quieres vender el equipo. O que lo herede quien te lo vaya a comprar. En este caso no, están tomando cambios, igual que Haas toma cambios a la hora de prescindir de los servicios de Gunther Steiner. Que al final, quieras que no, viendo el rendimiento con el que han empezado la temporada, pues oye, no es una cosa que venga relacionada con la otra, porque el trabajo del coche se lleva haciendo desde antes, pero bueno, digamos que ha sido una inercia positiva en ese aspecto, ¿no? Entonces ese es el problema, dices Andretti, no, compra un equipo, pero es que nadie vende. El único equipo que se podía haber comprado, que era Sauber en su momento, cambió las condiciones a última hora. Cuando estaba todo acordado, cambiaron las condiciones para que la gente que iba a comprar el equipo no tuviera el control total del equipo. Y entonces Andretti dijo, yo no voy a pagar este dinero para tener el 50% del control del equipo. Y luego llegó Audi. Entonces, ese es el problema. Estás pidiendo a alguien que compre algo que no existe, que no puedes comprar. Ya. Entonces... Otra opción, y quizás yo la veo completamente imposible que pase, pero prohibir los equipos B y obligar a vender Alfa Tauri. O Alfa Tauri, Visa Casap. Sería lo suyo. Tendría sentido que en la máxima categoría del automovilismo no estuviesen los filiales. Es que Red Bull tiene un quinto del poder en la Fórmula 1 actual. Solo por el hecho de tener Alfa Tauri. Un quinto, un 20% del poder actual en toma de decisiones dentro de Fórmula tiene Red Bull. Es trágico. O sea, y lo peor es que se conoce y se permite. Por el hecho de que se da a entender que la única opción que ahora mismo permiten mantener en funcionamiento y con buenos recursos la fábrica de Faenza, la antigua fábrica de Minardi, es Red Bull. Que no existiría un comprador que permita mantenerlo con la misma solvencia. Entonces, ahí hay mucho juego de influencias, evidentemente. Red Bull sabe cómo jugar sus cartas. No iban a permitir que les quiten un segundo equipo si no es peleando, ni mucho menos. Y también esa influencia comercial que tiene el equipo y deportiva que tiene, pues también hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Es más fácil ponerse de cara ante Red Bull si no está ganando y si el equipo no está siendo la referencia en el Mundial de Fórmula 1. No ayuda el hecho de que tanto FIA como FOM estén enfrentadas en aspectos tan fundamentales de la gestión y del control y de la toma de decisiones del deporte, porque si fueran un ente un poco más coordinado, pues seguramente sería un poco más sencillo llevar ese punto a cabo. Como en la época de Eccleston, que básicamente tenía a su colega de toda la vida, Max Mosley, gestionando la FIA, entonces eran como una única cabeza pensante. Al no ser el caso ahora, pues eso complica mucho la situación, pero sí, realmente es un poco abusivo. También te digo, obligas a Red Bull a vender a Toro Rosso y luego te dirán que Haas también es un equipo B. Y luego te podrían decir que este otro también es un equipo B de Mercedes. Y es una fina línea que tampoco quieres andar, porque entonces esencialmente te cargas los motores clientes a efectos prácticos. Entonces es muy, muy complicado de reglamentar esto. No, sí, es complicado. Pero bueno, ya que estuvimos hablando un poquito de Red Bull, quiero aprovechar para irnos a algo que es lo más típico de Red Bull, que es su programa de jóvenes pilotos. Y empezar un poquito por abajo, porque yo tengo mucho interés en la FRECA y en que nos cuentes un poquito sobre esta categoría que poco a poco, yo creo que en los últimos años se ha popularizado muchísimo y es el escalón previo a pasar a la Fórmula 3, de donde salen los grandes talentos. Sí, digamos que esta categoría cogió un poco el vacío existencial que había cuando desapareció el Campeonato de Europa de F3, que era el certamen que existía hasta 2018 y que se fusionó con la GP3, aunque todos sabemos que fue una absorción por parte de GP3 en el que se quedaron con los equipos del FIA F3 y fuera. No hubo más porque el formato y los coches se mantuvo todo exactamente como estaba en GP3. Y es una lástima porque aquel campeonato posiblemente preparaba mejor a los pilotos que la GP3. Las temporadas 2014 y 2015 del FIA F3 son posiblemente de la mejor competición de motor que se puede ver de los últimos 15 años. Y están todos en YouTube. O sea, yo siempre lo digo que las temporadas de la temporada 14 en la que están Verstappen y Ocon es un must watch en todos los sentidos. Y 2017 de lo mismo. Pero bueno, centrando en lo que me preguntabas. Al haber ocupado este puesto, digamos, de recibir todos esos pilotos tan buenos que llegan desde Fórmula 4, los que no suben directamente F3, claro. Digamos que ha adquirido ese perfil, ¿no? Hay muchos equipos, hay muchos buenos pilotos, hay buenos circuitos. Lo que no hay es un buen coche, por desgracia, porque ese es el gran problema que existe con respecto a la antigua F3, que el coche es un desastre. Y no sé cuánto quedará para que Tatus reemplace esa desgracia que tienen por chasis,
pero digamos que entre medias van haciendo y tiene muy buena salud el campeonato en todos los sentidos. Entonces, dentro de que existen ciertos dominios de vez en cuando, que esto es inevitable en las juniors, porque al final ciertos equipos tienen más dinero que otros y al final no puedes competir del todo contra ello, pues tiene carreras muy interesantes cuando no se convierten en un festival de accidentes, que esto pues a veces la Freca Digi evoluciona en accidente constante. Y yo creo que es una buena pieza. O sea, lo que hemos visto de Andrea Kim y Antonelli llegando desde Freca F2, que es algo que ocurría relativamente a menudo entre la F3 europea y la F2 hace no mucho, es algo que seguramente veremos con más pilotos si a Antonelli le funciona medianamente bien. No tener que pasar directamente por Fórmula 3, que en algunos casos te supone perder tiempo en pista, y dependiendo del asiento en el que estés también es perder el tiempo. A ver, de momento Antonelli, yo me atrevería a decir que mal no le fue, por lo menos delante de Berman en Bahrein. En Arabia sí que es un poquito más complicado de juzgar porque era un circuito nuevo, completamente nuevo para él, pero 2 décimas en la quali a mí no me parece ninguna locura. No, no está mal. Si el problema con Antonelli son las expectativas gigantes que le han puesto encima con todo el tema de Mercedes. Es decir, al final Antonelli va a rendir como se pueda esperar que rinda un rookie de F2, con un amplio margen entre lo que no esté bien, lo que esté bien y lo que esté espectacular. Entonces, eso es lo que hay que ver todavía. ¿Hasta qué punto está Antonelli en la primera temporada de F2 para impresionar como rookies brillantes del pasado? Como por ejemplo Leclerc, como por ejemplo Russell, como por ejemplo Albon, como por ejemplo Van Dorn. Toda esta clase de grandes pilotos que en la primera temporada estaban ahí, arriba, peleando y demostrando talento para estar en Fórmula 1. Entonces, a poco que Prema tenga el coche en condiciones, que deberían, es decir, yo creo que evidentemente lo de Bahrein es una anomalía, veremos de qué es capaz Antonelli. Yo creo que Berman evidentemente tiene que tirar del carro al principio y tiene talento para tirar del carro, es decir, no estamos hablando de un don nadie, y creo que precisamente su participación en Arabia con Ferrari ha revalidado esa condición de que es un piloto que merecía incluso más atención de la que se le estaba dando incluso a su compañero, y en general creo que, como digo, va a ser una buena piedra de toque como lo haga Antonelli, para que otros pilotos que estén en Freca pues digan, vale, pues a lo mejor en vez de subir a F3 con este tercer equipo de la parrilla, pues a lo mejor me subo a F2 en el sexto o quinto equipo. Gano un año, gano un poquito de experiencia y voy por ese lado. No sería extraño, y creo que es la evolución natural de cómo está estructurada ahora la escalera FIA. Sí, y creo que no es el único. Joshua Dursen hizo lo mismo, pero bueno, es una circunstancia distinta porque se va para el peor equipo. Sí. Pero, oye, sí, algo similar. Sí, o sea, lo de Durksen, a ver, es un poco... O sea, es el caso que yo mencionaba, pero más extremo, en el sentido de, vale, si voy a ir al noveno equipo de F3, me da igual irme al 11º de F2, es que voy a terminar al final en los dos lados. ¿Puedo pagarme el de F2? Bueno, pues acelero el proceso. Sí, en su caso, pues... Otros en el pasado también tomaron esa decisión. No le ha ido bien a la mayoría, porque claro, si no te has podido permitir un buen asiento de F3 de primeras, difícilmente te lo vas a poder permitir de F2, tengas o no el talento. Entonces, eso es un problema, sí. Sí, yo creo que también en parte el problema es enfrentarte a Barnard, que demostró el año pasado en F3 que era un piloto bueno. Y me sorprende un poquito algo raro le pasa con los neumáticos en las 2 últimas carreras, que le está costando llegar al final, pero... Sí, bueno, Barnard, ya te digo, es un talento que quizás no le habría venido mal quizá otro año en F3, pero bueno, tiene confianza en sí mismo, en sus opciones, y creo que en ese sentido no está mal tirarte la caña de volver a demostrar con otro equipo que no está en condiciones de pelear por los puestos delanteros, que puedes estar peleando por puntos, ¿no? Otros muchos en el pasado han usado esta táctica con buen efecto, y le fue bien en F3 en ese sentido, así que sí, también es muy interesante esa transición, digamos. Y otro piloto que también me llama bastante la atención, este caso de F3, es Alex Dunn, que se habla bastante de él, y tengo curiosidad por saber lo que opinas de él. A mí me parece un chico con mucho talento, es decir, me parece el clásico piloto que es capaz de aprovechar la pequeña oportunidad que se le puede presentar delante para superar expectativas. Y eso lo digo viniendo de una última temporada donde quizás estuvo un pelín por debajo de lo que se esperaba después del salto desde Reino Unido y tal. Pero tengo mucha fe en Alex Dunn, porque creo que sobre todo lo demostró bastante bien en Macao el año pasado, viniendo de no haberse subido al F3, esencialmente, a esa ronda especial, y estando peleando arriba, en un circuito que es muy jodido, muy complicado, y donde realmente se le ven las costuras a los que no están preparados. Y él está más que preparado, sin haberse subido al coche en su momento. Entonces,
Yo creo que es de los que a poco que se encuentre en sintonía con el equipo, que tampoco es un equipo mega puntero de F3, yo creo que puede dar mucho de que hablar esta temporada, sí. Sí. A ver, es que en F3 también hay muchos nombres. Lindblad me llama también bastante la atención, pero no conozco tampoco demasiado sobre Sí. él. Y el que más para mí es Suzuka, o Suzuka, no sé exactamente cómo se pronuncia. No quiero confundirlo con el circuito. No, te refieres a Casper Stuka, entiendo. Sí. Vale, sí, estos dos fueron rivales en F4 el año pasado. Lindblad en el poderoso equipo Prema, que domina la F4 con mano de hierro. Y Stuka en lo que es US Racing, creo, no me quiero equivocar, creo que es US Racing, que es el equipo alemán, que es la principal competencia de Prema. Y lo cierto es que Stuka terminó haciendo una remontada histórica, ganando como las últimas 7-8 carreras, creo, de la F4 italiana para remontarle la ventaja a Lindblad. Pero además dando un pilotaje extraordinario. Y hablamos de un piloto que no tenía ninguna vinculación con ninguna academia, cosa que ha cambiado este invierno, evidentemente, a raíz de la labor que ha hecho, ¿no? El problema es que quizás, pues claro, evidentemente el Lundgren ha subido un equipo mejor en F3 del que ha subido Stuka, y eso se va a notar en los resultados, al menos durante la primera mitad de año. Pero sí, el polaco dejó... A mí me resultó súper impresionante lo que hizo, y he visto que a poco que haya un buen equipo que confíe en él. Esto hay que verlo, evidentemente, porque cuando vas subiendo escaleras nunca es asegurado que vayas a seguir dando el mismo rendimiento. Hay gente que lleva mal la transición a mayor potencia o a diferentes tipos de neumático y demás. Pero si un equipo confía en él, creo que puede terminar de estar ahí, también pegándose por esos puestos de honor. Sí, pues estaría bastante bien. Pero bueno, te quiero meter un poquito en el embolado y quiero hablarte un poquito de los españoles. Sí. A Pepe Martí lo vamos a dejar un poquito para el final, que ya todo el mundo conoce un poquito de su existencia. Y tengo un poquito de interés en el sobrino de Pedro de la Rosa, en Bruno del Pino. ¿Podemos esperar algo de él? ¿Podemos verlo en F3 o F2 en unos pocos años? ¿O lo vemos más piloto para otras categorías, más orientado a otras categorías? Va a necesitar dar un salto este año si quiere aspirar a ello. Es decir, a mí me gustó cómo empezó Bruno del Pino en F4. Creo que demostró una velocidad inmediata muy rápido, con una parrilla muy buena. Luego no terminó de producir del todo a ese nivel. Pero bueno, eso siempre puede haber muchas circunstancias al respecto, ¿no? Es decir, no siempre vas a encontrar un piloto que sea supercampeón de primeras. Y luego el salto a Eurocup, evidentemente no está tampoco en la mejor estructura, o no lo estaba al menos durante un tiempo, pero no terminó tampoco de encontrar el camino, ¿no? Es decir, yo creo que con los resultados actuales no se le puede pedir, o sea, no se debería estar pensando en F3. Por ahora, tiene que pensar en mejorar este año. No sé si hará Freca este año, si seguirá en Eurocup 3, no tengo ni idea. No lo tengo ahora mismo en mente. Pero evidentemente necesita dar un paso adelante. Es decir, si usamos como referencia cómo le fue a Mariboya, que hablamos de un piloto que tuvo una labor decente, aunque no espectacular, en la regional. Es decir, hablamos hasta el punto de que él estaba en ART, que era un equipo top del campeonato, y a mitad de temporada se fue porque no estaba produciendo a ese nivel que se podía anticipar el segundo año de Boya por ahí. Entonces, si hace Eurocup tiene que estar peleando por ganar el campeonato, y si hace Freca tiene que estar peleando por sumar puntos con regularidad para pensar de aquí a 2 años a intentar F3. Pero creo que hay que ser paciente con estas cosas. Creo que sobre todo tienen que brindársele buenas oportunidades para ello, y sobre todo que no se obceque. Que esto es algo que le pasa a muchos pilotos españoles, le ha pasado a muchos pilotos españoles, y acaba con sus carreras deportivas, cuando perfectamente en diferentes puntos de su travesía pueden encontrar otras opciones que son igualmente válidas, y era que recalan pilotos igual o más buenos que ellos, porque a veces es que no hay más dinero, no hay más apoyo, no surge la oportunidad, no llega el timing para dar el salto al equipo apropiado. Entonces a veces hay que aprovechar también y coger otras opciones, ¿no? Igual que si hablamos de gente salida de F4, por ejemplo, pienso en cómo están compitiendo en los GT4 tanto Xavi Lloveras como Guillem Puyeu, que en su momento estaban peleando por ganar la F4 española. Vieron que los siguientes pasos eran más complicados desde lo que requería el dinero, y están reconstruyendo su presencia desde GTs pequeños. O Lorenzo Fluxá, por ejemplo, que él sí que no tiene ningún problema económico. Su familia es una de las más ricas de España y de Europa. Pero él ha sido más inteligente y ha visto que desde la perspectiva de un prototipo eventualmente puede llegar a Hypercar y ser un piloto pagado si lo hace bien en condiciones con el tiempo. Entonces es cuestión, como digo, de oportunidad, de talento y de saber ver las opciones cuando te llegan. Pero con Bruno yo creo que hay que ver más de él en 24.
Claro, es que yo creo que también los aficionados españoles, sobre todo de la Fórmula Uno, tenemos la tendencia esta de, oye, cuantos más pilotos españoles haya en estas categorías de promoción, más nos va a gustar y más ilusionados vamos a estar. Y creo que Sí, yo comparto esa perspectiva. Creo también que haría falta tener más que 3 pilotos españoles en la F4 española para poder potenciarlo esto, porque la F4 española está en un momento espectacular. Los que la vimos empezar con 8 pilotos, dependiendo de un equipo finlandés, agarrando la competición por los hilos, a base de rusos y finlandeses y holandeses. Es tremendo la evolución que ha pegado este campeonato gracias al buen trabajo que han hecho desde Drivex y desde toda la organización de los equipos, que han conseguido crear un campeonato espectacular al nivel casi de los mejores de Europa. Diría que quizá el segundo más importante de Europa hay ahí con el francés y el británico y por detrás del italiano. Pero faltan pilotos españoles en la F4 española y eso es algo que, claro, evidentemente el tejido está, pero hay que construir para que tengamos los números que tienen otros países a estos niveles. Hablo de Países Bajos, te hablo de Francia, te hablo de Italia, te hablo de... Iba a decir Alemania, pero Alemania no, porque Alemania está en una crisis bestia en ese sentido. Estamos mejor que Alemania, luego no es mucho decir, pero es algo. Reino Unido, esta clase de países. Entonces necesitamos ese influjo para que tengas gente que se pueda ganar la vida en las junior de fórmulas intentando llegar hasta arriba y gente que también pueda dividirse por GTs, por protos, por turismos, que tengamos esa presencia, ¿no? Porque hoy en día, bueno, ahora ya digamos que se va solventando muy poquito a poco. Pero claro, fastidia no ver en estas competiciones más presencia española, como a lo mejor sí llegó a ver quizás en otra época, ¿no? En los 90 o en los 2000, aunque en diferentes circunstancias. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer de campo, partiendo desde el karting, desde las diferentes iniciativas, que bueno, ahora pues hay un campeonato de karting en condiciones, con patrocinador, que se mueven las cosas bien. Ahora solo queda que todo eso se traslade a que los propietarios de F4, que la gente que gestiona los pilotos, a los chavales que empiezan, sean capaces de encontrarles la financiación o los recursos o los contactos, las academias, etcétera, para progresar a buen nivel, ¿no? Esa es la suerte que ha tenido, pateando mucho y dando muy buen rendimiento Pepe Martí, por ejemplo, que ahora pues ya no se tiene que preocupar de reunir el presupuesto. Lo único que tiene que hacer, y lo único, entre comillas, es rendir a la altura de lo que se espera, porque han hecho una apuesta muy gorda por él y ahora tiene que rendir en la pista a ese nivel. Sí, y la verdad que con Pepe todo el mundo tiene muchísimas expectativas, porque viendo el panorama en Racing Bulls, en Visa Casap, oye, es un candidato muy serio a poco que lo haga bien, y quizás no este año, pero para el siguiente, no digo para subir al final de esta temporada, pero igual incluso para la siguiente, de tener una oportunidad en Fórmula 1, visto lo visto en lo que se está convirtiendo el equipo Visa Casap. Sí, a ver, no hay que descartarlo, pero al mismo tiempo tengamos muy presente que en todo lo que es la estructura Red Bull, el timing puede ser muy puñetero. Entonces, igual de terminar en 3 meses que un piloto está preparado, como te hacen esperar 3 años, incluyendo un año de reserva, o mandándote al DTM, o mandándote a Japón o a donde sea. Esto es algo que perfectamente puede ocurrir, dependiendo muy mucho de lo que pase con sus alineaciones, con quién se vaya, con quién entre y qué necesidad específica tengan en ese momento concreto de sacar un piloto de abajo. Porque Red Bull ha pagado a muchos pilotos junior en su academia. El año pasado había 6 pilotos junior en F2 y no han recurrido a ninguno. Y al final este año lo han limitado a 2 y solo uno de ellos 2 estaba en las filas de Red Bull F2 el año pasado. Entonces, Pepe tiene esa ventaja a su favor. El problema es que no está en un equipo que le vaya a permitir pelear por un campeonato, porque Campos no está a ese nivel todavía, o no hemos visto nada que nos haga pensar a día de hoy todavía. Veremos a ver, porque a lo mejor en Melbourne se hace 2 podios y la cosa cambia, ¿no? Pero a día de hoy no hemos visto que Campos sea un equipo capaz de pelear un campeonato en F2. Entonces, a lo máximo que seguramente a lo largo de toda una temporada tan larga como esta pueda aspirar Pepe es a estar rondando el top 5 de la general. Yo creo que eso sería un grandísimo resultado, teniendo en cuenta además que es un rookie, con lo difícil que es en la Fórmula 2. Lo importante creo que además es, sobre todo, no perder contra Hadjar, que es el gran rival. Correcto, pero es que aunque perdiera, te diría una cosa, es que Hadjar es un piloto que venía a hacerlo muy bien en F3 y que está en su segundo año, entonces sería hasta lo normal. O sea, si le ganas, bien, porque entonces ya es que te ratificas como la apuesta preferencial de Red Bull. Y al final tengamos en cuenta que ganar es muy subjetivo, porque en cualquier momento la mierda de cacharro que tienen en F2 se queda tirado en cualquier momento porque peta el motor,
porque se queda calado en parrilla con esa mierda de embragues que llevan 5 años sin arreglar. Entonces, por poder pueden pasar muchas cosas que influyen en dónde queda un piloto en la general. Eso siempre se mira más allá de esto. Y Pepe lo que tiene que hacer sobre todo es intentar incurrir lo menos posible en los errores recurrentes que tenía en F3 de sobreexcitación, que le costaron el año pasado el subcampeonato de F3, que yo creo que se podía haber conseguido. Y más resultados el primer año, cuando estaba de compañero de David Vidales y siendo mejor que Vidales, pues tuvo enganchones, algunos de ellos con el propio Vidales, que eran evitables. Entonces él necesita tener esa tranquilidad ahora que no está peleando por mantener el asiento, sino que tiene ya una estabilidad a nivel de poder acabar la temporada, de mantener ese coche en pista, de intentar maximizar los resultados posibles. Yo creo que hizo una muy buena labor de recuperación en Arabia con los problemas que tuvo en la primera carrera. En la segunda pues cometió un error, plano y llanamente. Es la clase de errores de rookie que te puedes permitir cometer una vez, 2 quizás, al tercero va a venir el del ojo a mirarte mal. Entonces, que se ande con ojo, nunca mejor dicho. Sí, pero bueno, la oportunidad está ahí y la oportunidad la van a tener otros además, pero yo quiero preguntarte por quién vas a ver favorito para esta Fórmula 2. Porque yo al principio situaba mucho, creía que el campeonato iba a estar entre Berman y Martins, lo veía lo normal ya por nivel de ambos, pero es que el comienzo de Martins me hace dudar mucho de lo que puede pasar. Bueno, con calma porque la temporada de F2, por desgracia, es larguísima. La temporada de F2 son 14 malditas rondas, a 2 carreras son 28 carreras. Luego no, es que hay 6 pilotos de pago. No, si te parece, y debería haber 12 a este paso, porque hijo mío, hace una temporada más larga que el pan. Pero, en ese sentido, los resultados de 2 rondas son relativos. Y los circuitos en los que han sido, más relativos todavía. Y te diría más, yo creo que incluso incluyendo lo que pase en Albert Park este fin de semana, que ya de por sí es ridículo que vayan F2 y F3 a Albert Park con el gasto que supone, pero bueno, más relativo todavía. Una vez empiece la temporada europea, empieza en Imola, y empecemos a ver cosas ya más tendencias, creo que podemos empezar a marcar un camino de quiénes son candidatos en este campeonato. Porque, por ejemplo, ahora lidera Shane Maloney, pero si a mí me preguntas quién me ha dejado mejores sensaciones en líneas generales, te diría que por consistencia posiblemente está entre Crawford y Dennis Hauger, por poner un ejemplo. Crawford, de no tener el abandono en la principal de Bahrein, estaría bastante más arriba, por ejemplo. No hemos visto todavía a Prema sacar resultados. No tienen un top 5 básicamente por la espantada de Berman en Arabia Saudí, pero por poder ya podrían tener alguno. Y hay gente que no ha podido rendir por diferentes circunstancias. Miyata le ha pasado de todo a este hombre, y Miyata es un tío con un talento de la hostia, que viene de hacerse el doblete en Japón de Super Fórmula y Super GT. O sea, es el piloto de largo con más experiencia profesional de esta parrilla, y le han venido a ver los fantasmas de Mecachrome 2 veces en Arabia Saudí. Entonces, hay que esperar un poco para establecer esa dinámica. Sí que sigo creyendo que Martins todavía tiene margen, a pesar del hecho de que no haya sumado puntos todavía. Pero ya te digo que tengo el ojo puesto en Crawford, tengo el ojo puesto en Hauger. Yo tengo una cierta debilidad especial con Enzo Fittipaldi, que no se la ve todo el mundo, pero yo creo que este es un piloto que aún tiene un valor potencial, no sé si de Fórmula 1, pero de sí ser un muy buen piloto allá en lo que quiere hacer, la verdad. Y en líneas generales hay que pensar en eso, que ahora mismo no hay un gran favorito en F2. Es decir, si lo había, que había mucho ojo puesto en Berman, mucho ojo puesto en Martins, mucho ojo puesto en Antonelli, bueno, pues las primeras carreras nos han dejado claro que cuando ellos despierten va a tener mucha competencia delante. Y eso es lo que yo creo que va a hacer que sea una temporada muy divertida de F2 en líneas generales. Sí, además yo creo que hay mucha variedad de equipos que pueden ganar. Fittipaldi, que lo mencionabas tú, a mí me llama bastante la atención también. Sí que creo que para Fórmula 1 lo va a tener un poquito complicado, pero en otras categorías Sí. puede ser un grandísimo piloto. Y tanto Maini como Bortoleto creo que de primeras, tanto en Arabia como en Bahrein, funcionaron sus coches bastante bien. Así que no me extrañaría verlos ahí arriba. Y me sorprende sobre todo lo de Miyata, porque es un piloto que no está en Fórmula 2 porque quiera subir a Fórmula 1, que es como algo extraño que estamos viendo en esta Fórmula 2. Sí, es utilizar la Fórmula 2 como adaptación a Europa, pero no como adaptación a la Fórmula 1, porque es, digamos, el camino que ha elegido Toyota para él de cara al Mundial de Resistencia.
que es para lo que le quieren formar. El problema con Miyata es que no había salido de Japón para competir en prácticamente nada, juraría. Ha hecho toda su carrera deportiva en Japón. Y ha llegado a conseguir éxitos muy joven. Creo que es el campeón, el segundo campeón, el tercer campeón más joven de la historia de Super Fórmula. Juraría que el japonés más joven, pero no me lo tomes al 100% del dato. Evidentemente el más joven en hacer el doblete Super Fórmula Super GT, que eso lo tiene mucho valor en Japón y creo que solo han hecho 2 o 3 pilotos en la historia. Y bueno, pues evidentemente Toyota quiere contar con él para su proyecto de Hypercar, pero no quieren asumir el riesgo de mandarle directamente a Europa, con circuitos europeos, algunos de ellos porque es un mundial, y con competición tipo europea, con coches tal, sin haberse adaptado primero a lo que Europa pide. En ese sentido, ¿no? Y entonces ellos han creído óptimo hacer una temporada en la que haga Protos por un lado y Fórmula 2 por el otro. Que se adapte a esas circunstancias diferentes y que con ello adquiera la experiencia en coches de aerodinámica alta necesaria para luego subirse al Hypercar y dar buen rendimiento. Entonces, bueno, es una línea interesante. Creo que no le perjudica en exceso, salvo que haga una temporada soberanamente mala. Y yo creo que estará en la terna para ganar carreras este año sin muchas dudas. Me sorprendería que no, la verdad. Sí, la verdad es que yo creo que todo el mundo tiene bastantes expectativas con Miyata buenas o de que lo haga bastante bien. Y bastantes ganas sobre todo de ver cómo es eso de alguien en la Fórmula 2 que no tiene interés en subir a Fórmula 1 como tal, que está para otras categorías. También me gusta que sea como una categoría un poquito más independiente la Fórmula 2 dentro de lo totalmente dependiente que es. Sí, es algo que, oye, pues si fuera más prevalente, pues tendríamos menos Villagómez, tendríamos menos Correas, quizás, sí, ¿no? O sea, es complicado, insisto, porque al fin y al cabo, cuando tienes una competición que por decisiones tomadas desde los organismos que la gestionan, y también por la parte de la Fórmula 1, que les pagan más los promotores porque quieren tener la F2 en sus circuitos, pues es un campeonato que hace muchas carreras más de las que les es conveniente desde el punto de vista de la gestión económica. Es decir, al final es un campeonato muy caro, muy caro. Si no hubiera academias de por medio, este campeonato le habría pasado lo mismo que le pasó a la Fórmula 3000 a principios de los 2000, que se había convertido en algo prohibitivo, en lo que tendrías 15 pilotos y la mitad de ellos de calidad regular. Entonces, lo mantienen las academias, el dinero que invierten los equipos de Fórmula 1 en la formación de sus talentos, que de momento está muy bien. Vete a saber si esa tendencia cambia de aquí a 10-15 años. Entonces, ponemos ya en otra perspectiva cómo es este campeonato, ¿no? Pero ciertamente es una buena escuela. Yo no creo que debiera ser la única escuela hacia la Fórmula 1. Evidentemente, desde FIA y desde FOM no opinan lo mismo que yo. Los puntos de superlicencia así lo demuestran y las selecciones de los pilotos en su amplia mayoría de los equipos pues así lo demuestran, y por desgracia el hecho de que los dos últimos grandes nombres que vinieron desde fuera del entorno Fórmula 2, que fueron Hartley y De Vries, no se terminaran de adaptar del todo a lo que requería la Fórmula 1 de primeras, pues ha hecho que muchos equipos miren esas otras opciones con recelo, de forma un tanto injusta, porque yo creo que 2 malas manzanas no hacen un árbol podrido. Pero es la realidad actual que tenemos y no cambiará hasta que haya algún otro caso prominente que sí haga cambiar esa opinión. Sí, y lo de De Vries quizás habría que cogerlo hasta un poquito con pinzas porque él sí que hizo F2 2 años antes de subirse al Fórmula 1, así que... Correcto, sí, aunque, claro, pero a él le sacan de Fórmula E ya después de haber sido además campeón del mundo. Aunque no era el vigente campeón, porque de hecho venía de una temporada bastante mala en Fórmula E. Entonces, y la Fórmula E que ganó es aquella Fórmula E de la ruleta rusa en la que quedar bien en un evento te perjudicaba por el sistema de clasificación a salir de los últimos en el evento siguiente y tenías 15 pilotos en 16 puntos, que era la cosa más artificial que he visto en mi vida en las carreras europeas. Entonces, es muy relativo. Pero sí, es que lo que dices es un caso muy sui generis. Y les cuesta, es así, y es algo que a ellos les beneficia mucho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tener todo estructurado y gestionado bajo su propio paraguas y no tener que depender de otras cosas. Como digo, en Renault lo saben muy bien porque se cargaron su categoría. En cuanto al futuro de la Fórmula 1, además de esta Fórmula 2, Fórmula 3, vimos pilotos que se fueron de este entorno porque se había acabado su ciclo. A los Pourchaire, Lawson, Iwasa, quizás incluso Duhan, ¿alguna posibilidad de verlos en Fórmula 1? Yo creo que Lawson sí que tiene alguna posibilidad, pero a partir de ahí, complicado.
Lawson, mira, precisamente es un caso que te iba a mencionar antes con todo el tema de Pepe Martí. Posiblemente Lawson está un pelín por encima en el escalafón, a pesar de que este año le van a tener un poco ahí a verlas venir, como quien dice. Pero sí, a ver, para todos ellos siempre puede haber algún tipo de redención. Y Wasa en su caso yo creo que no va a ser la situación. Se ha vuelto a Japón yo creo para tener una carrera deportiva allí, que nunca, siempre la puedes volver a lanzar en Europa en otro momento, ¿no? Pero en su caso yo creo que sabía, pues se la ha cerrado o la ha cerrado, una de dos. Purser es distinto, porque a él sí que le han mandado a Super Fórmula, que es algo que le ofrecieron el año pasado, que él rechazó y que debería haber aceptado porque ha acabado haciendo lo mismo un año más tarde. Sí, tiene un título de F2 ahora, pero no es un título que haya hecho mucho por su caché, tampoco, por la forma de obtenerlo. Entonces, a pesar de que es muy joven, aún, es decir, es un piloto que llegó increíblemente joven a F2 y se tira por haber ganado en su tercer año cuando creo que solo ha habido 2 pilotos más jóvenes que él en ganar la F2. Entonces, él se la ha mandado a Super Fórmula con la misma filosofía que se mandó en su momento a Gasly y a Van Dorn, a tenerle compitiendo en un coche veloz, en una categoría relativamente representativa, y si demuestra un nivel óptimo ahí, pues tenerle preparado para lanzar a la Fórmula 1, que ya sabemos que Lawson está preparado, lo demostró el año pasado, es decir, no tiene que demostrarle nada a nadie, ya a estas alturas, de decir, vale, estoy para la Fórmula 1, pues ahora digamos que Purser tiene que pasar también por esa situación, y yo creo que aún es un piloto que se le puede sacar partido en Fórmula 1 y que aún está dentro de esa línea sucesoria, ¿no? De gente que vaya saliendo eventualmente, si es que alguien sale. Porque creo que había una época en la que había pilotos que podían salir de la Fórmula 1. Ya no me consta si eso ocurre ya, porque el hecho de que Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg y otros tantos, y Zhu, y tengan sus garras clavadas en los asientos del cockpit para que no les saquen de ahí, pues me hace dudar. Pero en algún momento habrá gente nueva que entre, y supongo que Purser es uno de los mejor situados, sí. Sí, y a ver, al final no siempre es garantía hacerlo bien en inferiores. De hecho, tú mencionaste a Van Dorn, y Van Dorn creo que es uno de los pilotos que más pena me dio siempre que no demostrase todo su talento en la Fórmula 1, porque Van Dorn era un piloto con un talento que llamaba la atención desde pequeño, desde joven. Y al final quizás encontrarse un poquito con Fernando Alonso, con esa mala McLaren, que era un cacharro, no le ayudó para nada. Sí, es que es eso, hay coches que matan carreras deportivas. Que a veces un buen piloto los buenos pilotos no se adaptan a todos los coches, ni tan siquiera los campeones del mundo se adaptan a todos los coches. Siempre hay algún tipo de aerodinámica, algún tipo de configuración de suspensión, de reparto de pesos, de comportamiento del vehículo, que a un buen piloto lo lanza por la calle de la amargura. Y posiblemente a Van Dorn le superó todo, la situación, el llegar como novato a un equipo con un enfoque tan bestia en Alonso, la dificultad que estaba pasando McLaren y la necesidad de un feedback que no podía aportar un piloto rookie en ese momento, con la situación tan complicada en la que se encontraban, con el hoyo tan profundo en el que se encontraban, y que han tardado tanto tiempo en revertir al 80% que no al 100%. Entonces pues sí, es una lástima, fue el lugar equivocado en el momento equivocado. Y bueno, en ese sentido, pues ahora está haciendo otras cosas, le va bien. Yo sigo defendiendo, y lo he defendido siempre y lo seguiré defendiendo, que para mí, alguna vez me han hecho esta pregunta, y no deja de ser mi opinión, pero yo siempre he dicho que de los 20 mejores pilotos del mundo, el clásico no es que los 20 mejores están en la Fórmula 1, yo creo que en la Fórmula 1 estarán 10 de los 20 mejores del mundo, siendo generosos. Yo diría 8, pero 10 de los mejores del mundo, porque hay otros talentazos de la hostia que están en el WEC, que están en GTs, que están en Super Fórmula, están en Indy, están en el IMSA, en diferentes sitios, que no han llegado a Fórmula 1 porque no tenían el dinero, o porque no han tenido la oportunidad en el momento que les tocaba tenerla, o porque tuvieron un mal año, que lo podemos tener todos, lo tuvieron ellos, o por diferentes circunstancias. O que han evolucionado como pilotos y no eran tan buenos con 19, pero ahora con 26 son la hostia. Esto pasa también. Entonces, yo creo que siempre hay que respetar a esa gente que sale rebotada y que luego es capaz de brillar en otros sitios, porque no siempre los que salen rebotados brillan fuera de la Fórmula 1, y requiere un trabajo, una reasimilación, no solo a nivel de pilotaje, sino a nivel mental, para que una vez que has salido de lo que ha sido tu único objetivo durante 16 años de tu vida o 15 años de tu vida, desde que eras chiquitito, reenfocarlo a ser exitoso en otro sitio.
pues eso requiere un enorme trabajo y una enorme determinación y se demuestra constantemente, y eso es por lo que yo siempre digo, cerrando el círculo, que está bien que la gente vea otras cosas. Que no es obligatorio, que tampoco te hace mejor aficionado, que no vas a saber más por ver la Fórmula 4 del Congo, pero vas a aprender a ver buenos pilotajes también fuera de lo que estás acostumbrado, otro tipo de carreras, y por qué no decirlo a gente quizás rindiendo en entornos donde se aprovecha mejor su talento. Como los podrían aprovechar en la Fórmula 1, pero que no los pueden aprovechar en la Fórmula 1 por X o por B. Eso no los hace peores. Sí. Pues yo creo, Adri, que te voy a dejar escapar aquí, que tengo, parece que aquí un poquito Bien. atado de 1 hora aquí hablando contigo, preguntándote todo el tiempo, tú Nah, todo hombre. el tiempo. Así que creo que es hora de ir cerrando esto para no comerte muchísimo más. Y nada, agradecerte por haberte pasado por aquí, por habernos contado, que tú sí que nos diste una clase de todas las categorías inferiores y Nah, todo lo que te pregunté. Así que nada, nah, agradecerte muchísimo. muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Yo siempre que es hablar de coches lo hago encantado. Si me podría tirar 3 horas más y ya ves tú. Pero importante, quiero comentar porque creo que se me ha olvidado. Mi Twitch es Adri Fernández Motor. Y mi Twitter es AdrianFM94. Son los 2 sitios donde me podéis seguir por ahora de momento. No muchos más porque no uso más. Y ahí pues hablo de lo mismo que estaba hablando aquí. De alguna otra cosa más, pero un poquito más acorde al medio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde os seguiré dando la charla, si la gente quiere. Y igualmente, gracias por invitarme, ha sido un placer. Y nada, pues me lo he pasado genial. Perfecto, pues yo pongo todas tus redes en la descripción del vídeo después y siempre que quieras venirte estás invitadísimo. Muchas gracias.